Bienvenido y muchas gracias por tu tiempo aquí y tu participación aquí para hablar un poco sobre la beca ELAP, una oportunidad académica para poder estar y hacer una estancia universitaria en Canadá. Y bueno, primero comienza presentándote un poco de dónde eres, cuéntanos un poco sobre ti para que las personas que están por acá pues te conozcan. Buenas noches, Omar. Gracias por la oportunidad de estar aquí conversando contigo. Bueno, mi nombre es Fernando Carretero, soy peruano, tengo 31 años, vivo en una ciudad del norte de Perú, la costa norte, se llama Piura, y bueno, soy profesor de inglés actualmente. Sí, sobre el tema de la beca de la podemos empezar a conversarlo cuando tú me digas que empezamos a hacer algunas Sí, preguntas. claro, vamos a conversar. Bueno, para que los chicos que no saben y no conocen, cuéntanos un poco sobre qué se trata esa beca, el app, de dónde es, para que los chicos conozcan un poco esa oportunidad. Bueno, la beca del Lab no recuerdo ahorita bien el nombre exacto, pero es para los líderes de América Latina y algunas otras zonas del Caribe. ¿Ya? Es una beca muy buena por una simple y sencilla razón. Es una beca completa. ¿Ya? Ellos te Ya, pagan todo. ¿Ya? Recibes un estipendio completo. Muchas de las becas, tal vez tus seguidores saben, no siempre son completas, son como parciales, por ahí te pagan tal vez los cursos, pero tienes que costearte pues la vivienda, el pasaje el transporte, la comida. No, esta beca cubre todo, literalmente cubre todo, comida, pasajes de avión, estadía, y bueno, ellos hacen el convenio y tú no tienes que pagar absolutamente nada en cuanto a universidades, ¿no? En el caso de nosotros, funcionó de una manera bastante interesante porque nosotros no pagamos ese semestre en la universidad en la que estamos estudiando. Yo soy de una universidad privada. Pero sí escuché de algunos alumnos que tuvieron que, bueno, en los siguientes semestres tal vez pagar su semestre en la ciudad donde estaban ya, y ellos estudiaban pues en Canadá. O sea, no le pagaban a la universidad canadiense, sino a su universidad de origen, digamos. Además de esto, es bueno, una beca del gobierno canadiense eh, que permite el intercambio estudiantil con alumnos de repúblicas, digamos, emergentes, por así decirlo, eh, ¿no? En vías de desarrollo, como pues son las repúblicas de Sudamérica. ¿No? Yo conocí gente que fue de acá de Sudamérica, eran de Colombia, ujú, de Brasil y bueno, y de Perú, ¿no? De otras zonas no recuerdo, he conocido gente de otros países de Sudamérica, pero me parece que no estaban por la misma beca, simplemente, bueno, ya vivían ahí. perfecto. ¿Y tú a qué universidad fuiste? Yo fui a una universidad que se llama Memorial University, está Ya, en Terranova, bueno, ya se llama Newfoundland, y la ciudad se llama Saint John's, una ciudad muy bonita, pequeña, me hacía recordar un poco a mi ciudad, pero más ya, moderna, en cuanto a que era pequeña, la gente muy amable, bueno, los canadienses de por sí tienen esa fama de que son bastante cordiales, ujú, son muy amistosos en cuanto a, como los latinos definimos la amistad, por así decirlo, ya, pero sí son muy amables, no te tratan mal y no ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y bueno, estuve ahí un semestre, porque la beca, eso me olvidó comentar, la beca dura un semestre y tiene un estipendio de en ese tiempo, no sé si ya lo habrán comentado, ujú. de $7,200 canadienses. Ese es Sí, el total que te lo dan. está por ese valor mismo en ese sentido. Y casi es uno a uno la conversión. Entonces, un semestre, $7,200. Sí, Estamos hablando de más o menos un poco más de $1,000 por mes, ¿no? Entonces, sí, que es más que suficiente. es En más que realidad, suficiente para vivir es como más que estudiante. suficiente. Y cuéntanos cuáles fueron los objetivos de esa beca, qué es lo que tú fuiste a hacer allá, qué es lo que hiciste en ese semestre, tú hiciste materias, cuál fue el objetivo cuando tú decidiste postular la beca, después hablaremos un poquito de eso, cuál fue el objetivo de la beca en sí cuando tú viajaste allá. Bueno, mi objetivo, en realidad, el propósito, más que Uh -huh, objetivo, era estudiar un semestre, porque hice un intercambio académico, yo estaba todavía en la universidad, eso fue en el perfecto. 2014, Uh -huh, eh, hice un intercambio académico de un semestre, ¿no? Apareció esta oportunidad, que bueno, ya cuando me preguntes más sobre cómo fue todo el proceso, te voy a contar la historia detrás, porque fue bastante claro, también curiosa. ya. Entonces hicimos un intercambio académico, los que fuimos Uh -huh, en ese año,
y te permiten obviamente llevar una cantidad de materias, ¿no? Ellos llevan por semestre entre 5 y 6, como que es el tope de materias Ya. que llevan, y recuerdo que en la carta que nos mandaron con el tema de para inscribirse en cursos, porque tú tienes que seleccionar una cantidad de cursos antes de ir para que ver si te aceptan y tal, pues ellos te recomiendan que lleves entre 3 y 4 como alumno extranjero. Sobre todo si tu idioma, pues tu idioma nativo no es el inglés. Entonces, Perfecto. bueno, yo tomé más de 4, tomé Ya. 5 en realidad, incluyendo un idioma. Y fue una experiencia bastante interesante, más que todo por el ambiente. Yo no esperé conocer tanta gente de tantos países, porque a pesar de que la universidad a la que fui pues no es una universidad tan grande. A ver, cuando me hablo de universidades grandes famosas como, no sé, pues Harvard, Stanford, que tú encuentras, que sabes que vas a encontrar gente de cualquier rincón del mundo. Exacto. Esta no era una universidad tan grande, y tal vez no tan famosa como McGill, no sé, o alguna de Toronto, etcétera, pero sí conocí mucha gente de todos lados y ese intercambio cultural fue muy enriquecedor, a nivel personal y a nivel profesional, porque, bueno, todavía tengo contacto con gente que se hicieron, que conocí, que alguno fue mi profesor de alemán, y que todavía sigue siendo mi amigo, y otra chica que, bueno, era amiga de él y que era profesora de francés allí y que hasta ahora seguimos siendo amigos, y otros tantos que por ahí, bueno, ya no somos tan amigos, pero tuvimos todavía contactos, ¿no? O sea, esa red que puedes crear, profesional, por así decirlo, es bastante interesante. Vale mucho más que la De verdad propia que beca, sí, ¿no? sí, Que vale mucho más la experiencia más la red de profesional vale mucho más que el sí. valor en físico de lo que tú recibes por la beca, ¿no? Claro, en realidad obviamente depende de qué tipo de persona seas, ¿no? Yo he visto perfiles de todo tipo, incluso alumnos que se fueron después y que más o menos me contaron por ahí un poco sus experiencias. Eh, Obviamente que si tú tienes clara tu meta de que vas a estudiar definitivamente y no ser vía social y solamente conseguir contactos, pero que llegan, ¿no? O sea, si tú vas a estudiar, te vas a encontrar con la gente que te va a servir en cuanto a ver, no lo vemos de un modo utilitario, sino como que va a aportar, Va a podremos aportar. decirlo, ¿no? Que va a aportar a tu conocimiento, a tu aprendizaje, a tu desarrollo. Y bueno, también hay una parte de, digamos, de diversión en cuanto a que puedes pasear y, salir, ¿no? Bueno, tal vez si hablamos luego más adelante de la universidad en la que yo fui, yo te puedo contar detalles de cómo era allí. Eh, pero sí, es una muy buena oportunidad, la verdad. Yo estoy muy agradecido de haberla vivido y de haberla podido, aprovechar tal vez a mi modo, porque cada uno tiene un modo de aprovechar las cosas, Exacto. pero sí fue muy bueno, muy enriquecedora, como dije antes, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Bastante enriquecedora. Vamos entendiendo un poco más la oportunidad. Una de las cosas sumamente importantes que yo quiero, a ver si tú te acuerdas un poco, es esta oportunidad obviamente es en Canadá, es una excelente oportunidad. Las personas, todas las personas que están viéndonos ahora en este momento realmente deberían aprovechar, porque esto es una experiencia única. Y aquí mi pregunta es, en la parte del inglés, ¿ellos te pidieron un examen estandarizado? ¿Tú debías rendir un examen estandarizado o simplemente con conocer el idioma ya era suficiente? A ver, creo que eso tal vez lo sepan tus seguidores. La mayoría de universidades extranjeras te piden un mínimo de inglés, ¿no? Eso varía dependiendo de la universidad, y dependiendo de la universidad también habrá que ver pues qué certificado te piden, ¿no? Hay unos que te piden Ya. TOEFL, otros te piden IELTS, te piden un score band de diferente Ok. cantidad, ¿no? En el caso de nosotros nos pedían, me parece, mínimo un B2, Ya. ¿no? De Cambridge, un B2, bueno, certificado europeo, un B2, y bueno, si tenías más. Pero había algo muy curioso, y yo en mi caso, yo tenía más de B2 en ese tiempo, pero no tenía certificado que lo avalara. Ya. Entonces había una pequeña cláusula que decía que si tú no tenías certificado, podías, pedirle a un profesor del programa que tú tenías que avalara, o por ejemplo, de un centro de idiomas de tu universidad, que avalara que tú tenías el dominio del idioma en el nivel requerido. Entonces, en mi caso, bueno, yo tenía, porque yo además era de especialidad de inglés, o sea, todo lo que decía lo hacía en inglés, pero no tenía el certificado porque yo lo iba a tomar recién al siguiente año, a finales, para poder graduarme. Y en ese caso, la directora del programa no, en ese tiempo no era directora del programa, pero era una de mis profesoras, que ya me había enseñado varios niveles. Pues ella escribió una carta indicando que sí, que tal persona pues tenía el nivel requerido,
y que no había ningún problema para entender clases y para desarrollarse con soltura a nivel académico, digamos, ¿no? Porque no solamente saber inglés, y eso es algo importante, no sé si tal vez alguna vez lo has mencionado en clases, perdón, en tus presentaciones, no solamente saber inglés como, a ver, voy a pedir pan y comprar en el Exacto. supermercado, o sea, es un nivel académico, tienes que saber Exacto. palabras académicas, tienes que entender diferentes matices de la lengua y tal, o sea, no es simplemente, bueno, yo entiendo que es el presente simple y que es el pasado, no, es un poquito más complejo. Con eso no desanimo a la gente, pero sí que lo tengan en cuenta al momento de decir, oye, yo sé inglés, sí, pero ¿es el inglés de las series o es el inglés académico? Que es si vas a una universidad tienes que saber un poco de inglés académico, ¿no? Y es por eso la importancia de certificarlo, ¿no? Te pregunté eso de ahí porque si bien en la convocatoria, cuando tú lees, ellos nunca hablan, y yo revisé detalles, pero no haberme equivocado, pero si me equivoqué no hay problema, no hablan de un examen estandarizado. Sin embargo, ellos hablan de las universidades que están dentro de los consorcios que tú puedes escoger, y ahí cuando tú entres a la universidad, ahí sí obviamente existe un montón de requisitos en los cuales tú tienes que cumplirlo. Entonces, uno de ellos es el inglés, y obviamente si la persona desea ir a Canadá y quiere hacer un semestre académico principalmente, va a tener que adaptarse a un inglés tanto de vida cotidiana como un inglés académico para poder seguir las clases y poder interactuar con los colegas en la clase, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu profesión y Yo soy profesor después, de inglés. Soy profesor de profesor inglés, de inglés. perfecto. Y cuéntanos ahora un poco, por eso que se facilitó bastante para ti ese Sí, proceso, ¿no? Cuéntanos un poco sobre no sé si tú tienes conocimiento o no, sobre las áreas que involucra este programa, son varias áreas, es únicamente para inglés. Yo no sé si recuerdas en el comentario que yo hice Uh-huh. en la publicación que tú hiciste, yo mencionaba que un detalle importante al momento de aplicar a la beca, o sea, no es que todo el mundo puede acceder a la beca. Uh-huh. Yo hice esa Sí. salvedad de que para poder aplicar a esta beca, la universidad de la persona que quiere aplicar tiene que tener un convenio ratificado, firmado y ratificado entre universidades, con una universidad canadiense dentro del programa, ¿no? Y ahí venía lo curioso de lo que te iba a comentar sobre mi aplicación. En realidad nosotros, bueno, mi universidad recién había firmado el convenio como, no sé, 2 meses antes de que anunciaran bueno, ya llevaba tiempo, pero para nosotros era la primera vez que anunciaban esa beca. Uh-huh. Entonces, había firmado el convenio con esta universidad porque teníamos un profesor, bueno, ingeniería, tenía un profesor visitante de esta universidad Ya. y había comentado, oye, a la decana, ¿no? Hay una beca que el gobierno tiene, el gobierno canadiense tiene para que los alumnos de esta universidad se vayan de intercambio, como pónganse las pilas para que firmen un convenio y puedan Ya. acceder, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, tú sabes que a las universidades también les conviene tener intercambios, eso Exacto. les da más valor a Más valor. más prestigio, ¿no? Cuántos alumnos salen, cuántos alumnos vienen y tal. Y esta Exacto. universidad, a pesar de que es una de las mejores del país, es pequeña, entonces no tenemos demasiado flujo internacional. Uh-huh. Entonces queríamos salir, ¿no? Y firmaron este convenio y pues a los 2 meses salió publicada la convocatoria. Entonces ya teníamos un contacto y ya podíamos acceder a esta beca, ¿no? Eso es importante, que en los alumnos que quieran postular, porque no sé si es para posgrado, pero me parece que en nuestro caso fue pregrado, puedan aplicar, tienen que primero preguntar a sus facultades o a sus universidades si tienen el convenio firmado con alguna universidad de Canadá. Aunque sea una pequeña, creo que podría servir siempre y cuando pues, esté dentro del programa. Perfecto, sí. En la convocatoria, no sé si estoy mal, nosotros leímos sobre esta beca de aquí y una de las cosas es que para pregrado necesitan de este convenio para que se pueda hacer ese intercambio de estudiantes y para posgrado necesitas entrar en contacto con un profesor de una universidad canadiense y ya es suficiente. Pero para pregrado necesitan este convenio y cuéntanos un poco sobre eso. Una vez que la universidad tiene el convenio, ¿cómo funcionó dentro de tu universidad? Tú dijiste, yo quiero ir o considéreme. ¿Existió un proceso selectivo dentro de la universidad para seleccionar entre todos los alumnos y seleccionarte a ti? ¿O fue como que yo quiero irme, me voy y escójame, por favor? Ojalá hubiese sido así. No, en nuestro caso fue, bueno, en mi caso particular, porque fuimos de Perú, de la Universidad de Piura. Fuimos 10 alumnos, eran 3 de Campus Lima, ¿no? La capital, y 7 de Campus Piura. Porque en Campus Piura hay más programas académicos. Entonces, yo fui el único de educación. Eran 3 alumnos de ingeniería
dos de Derecho, uno de que le llamamos empresa, que creo que son negocios internacionales, bueno, negocios, y una chica de comunicación, ¿no? Entonces éramos esta cantidad de alumnos y los otros tres que eran todos de ingeniería, pero en Lima. Entonces, ¿cómo funcionó? En mi caso fue la misma facultad la que me propuso como candidato para esta beca, ¿no? En el caso de los otros alumnos, me parece que como esto viene también a que éramos la primera promoción, por así decirlo, de la universidad en irse en esta beca, o sea, éramos los conejillos de indias de este programa, querían saber qué iba a pasar, entonces la mayoría fue propuesto, ¿no? La primera convocatoria fue por alumnos propuestos por los, en la mayoría de casos, ¿no? Porque me parece que en el chico de Derecho que hizo, él sí se enteró por un anuncio que tenemos en una especie de intranet de la universidad que había esta beca y él sí postuló por su cuenta, ¿no? O sea, él, digamos, él mandó su solicitud a una oficina que tenemos en la universidad que se encarga de los intercambios que vienen y de los que salen, ¿no? Entonces tenías que mandar tus documentos y tal. Y bueno, me parece que lo hizo por su cuenta, pero en mi caso sí fue una propuesta de parte de la facultad, ¿no? Fui el único en realidad al que propusieron, y creo que por eso también fue fácil que ganara, porque no tenía competencia en mi facultad, ¿no? Y tenían que mandar la mayor cantidad la mayor variedad de facultades, o sea, no solamente como, no sé, ingeniería tiene 1000 alumnos, por ejemplo, y vamos a mandar pues 30 de ellos, ¿no? Sino que tratar de al menos darle cabida a todas las facultades en la medida de lo posible para que pudieran tener acceso a esta beca, ¿no? Y es importante aclarar que existe para varias áreas, ¿no? No solamente para educación, Sí. como dices tú, sino es para varias áreas. Y la parte importante que yo pude leer en la convocatoria ahora es que tú haces ese requerimiento a una universidad canadiense y la universidad canadiense es quien se encarga de hacer el proceso de postulación. Ajá. Y de ahí funciona de esa manera, ¿verdad? Sí. Por eso es importante que haya un convenio, ¿no? Porque tú primero mandas los documentos a la universidad con la que tienes convenio. Bueno, tienes que ver que tu programa exista, o tal vez que puedas llevar cursos que se puedan relacionar tal vez con tu carrera. Por ejemplo, en el mío no hice exactamente educación especial en inglés, porque ellos no tienen eso, ellos tienen inglés y luego tienen educación, ¿no? Como para enseñar en colegios como si fuera alumnos pues, en Perú. Y luego tienen el programa de inglés que se dedica solamente a la lengua inglesa, y a veces hay gente que hace pues un poco de los dos. Entonces, una vez que tú envías tu solicitud a través de la persona que tal vez te pidió los documentos y tal, que en este caso era esta oficina que te había comentado antes, ellos mandan la información a la universidad canadiense con la que tienen convenio, y ellos son los que postulan, o sea, o suben tu aplicación, digamos como que al gobierno, ¿no? A la página del gobierno, y ahí entran, digamos que ya estás postulando definitivamente a la beca, ¿no? O sea, cuando haces tu postulación dentro de la universidad, es como el primer paso a la postulación, pero no es la postulación directa, sino es un intermediario, ¿no? Entonces, una vez que está así, ya empieza el proceso. Ellos te mandan incluso, me parece, una especie de confirmación, ¿no? De que ya tu perfil ha sido subido y que, bueno, nada más queda esperar, ¿no? Que ellos van a analizar y tal. Yo no sé si la universidad te defiende de cierto modo diciendo, oye, estos alumnos son buenos, porque supongo que también le conviene tener más alumnos internacionales. Y bueno, deben recibir, supongo, algo de dinero también por los alumnos que reciben, me imagino. Exacto. Así que yo imagino que también es pues un win-win, como le dicen, ¿no? Ganan los que se van, ganan la universidad y ya. Todo el mundo gana, ¿no? El prestigio el gobierno canadiense de que es muy receptivo, ¿no? de alumnos internacionales. Perfecto, bueno chicos, aquí nosotros estábamos con Fernando. Fernando es un chico de Perú que ganó la beca ELA para hacer un semestre en Canadá. Si ustedes tienen algunas preguntas pueden hacerlas aquí, que nosotros le pasamos aquí para Fernando. Fernando, una vez que tú saliste becario, saliste beneficiario, te fuiste a hacer un semestre en Canadá, cuéntanos un poco, ¿fue fácil adaptarte al sistema educativo canadiense? ¿Es completamente diferente? Cuéntanos un poco esa experiencia ahí dentro de ese perfil. Bueno, yo creo que eso depende en realidad de qué tipo de estudiante seas, ¿no? Qué tanto te gusta estudiar también, ¿no? Hay gente con más adaptabilidad que otras también.
no me pareció muy difícil el sistema. Lo que me pareció fue diferente porque, bueno, en caso de mi universidad somos muy como teóricos, muy de vas a clases, escuchas al profesor y luego te pones a estudiar, ¿no? O a leer. En Canadá es al revés. El profesor en la primera clase dice, bueno, la clase va a ser así y mañana la siguiente clase tienen que leer el primer capítulo, por ejemplo. Entonces, para mí eso en realidad no significaba nada. Llegué al siguiente día y todos habían leído y yo me había quedado, pues, no sé, 3 páginas, ¿no? Entonces, como, sí me quedé muy sorprendido porque todos habían leído y todo la clase era una conversación, no era una especie de debate donde todo el mundo daba su opinión. La profesora, en este caso, les daba un par de preguntas guía, ¿no? Como para comenzar la conversación. Y pues todo el mundo hablaba y tal, ¿no? Fue en esa clase particularmente que recuerdo que era estudios sobre los adolescentes, porque era solo sobre para secundaria. Sí fue bastante productivo porque yo como estudiante sudamericano pude aportar una visión diferente de cómo son los adolescentes aquí, y contrastarlo con los adolescentes de Canadá, ¿no? Que viven una vida completamente distinta a la que vivimos nosotros. Pero sí, no fue difícil en cuanto al idioma para mí, al menos, no me pareció difícil. Yo estaba un poco preocupado también por eso, porque, a ver, nunca había llevado un semestre académico, era un sueño para mí, en realidad llevarlo en una de mis metas, y estaba un poco preocupado entre si iba a poder dar la talla o no. Pero al final, en realidad sí me fue bastante bien, ¿no? Dentro, digamos, del sistema que ellos tienen, me parece bastante más práctico, más de leer, no de participar, de debates, comparado con lo que yo hacía un poco más en Perú, ¿no? Que es más como escuchar, estudiar, un poco más de memoria tal vez, y luego tratar de adaptar en el examen. Perfecto. En cuanto a la vida, no sé si me permites comentarlo. Sí, ahora justamente quería hacer esta pregunta. Ahora, cuéntanos un poco así por detrás, ¿no? La experiencia detrás de la parte académica. Cuéntanos un poco sobre eso de ahí, porque siempre yo considero que, desde mi punto de vista, esa es la parte más valiosa de poder realizar este tipo de experiencias académicas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco por detrás de ahí, cuéntanos todo lo que puedas contarnos para que los chicos pues, puedan beneficiarse de ese conocimiento. Bien, bueno, ya creo que la mayoría debe haber escuchado en YouTube muchos videos sobre la sociedad canadiense. En realidad es bastante cierto lo que dicen, sobre que son bastante amables, son muy, muy educados. Y hay un pequeño chiste que dice que un canadiense puede estar sosteniendo la puerta y ahí hora punta la gente sale del edificio y puede estar ahí media hora sosteniéndole la puerta a todo el mundo, ¿no? Porque así son de amables. Sí. Yo alguna vez he tenido el caso de que he abierto la puerta y la persona me decía, pasa tú, y yo le decía, no, pasa tú, y así estábamos como 5 minutos intentando darnos el pase porque ninguno quería ceder, ¿no? Pero detrás de eso bueno, funciona muy bien como país, es un país muy bonito. Yo sí podría decir que los precios son un poco caros, el nivel de vida es un poco caro. En el caso mío, yo viví en una isla, entonces la comida el precio era mucho más elevado que pues, de vivir en Toronto tal vez, o en Vancouver, o en el mismo Quebec, ¿no? Además de eso, pues en el caso como ya había mencionado, conocí gente de muchos lugares, ¿no? Eso me permitió conocer gente de todo tipo, costumbres, romper un montón de estereotipos que tenía sobre ciertos países o sobre ciertas costumbres. Y a ellos también les permitió romper ciertos estereotipos sobre mi país, ¿no? Sobre Perú. Pues ya sabes, la televisión se encarga de hacerlos como marketing y aparece más bien un sello de los países, en realidad no lo es, ¿no? Además de eso, pues hay un momento para todo, ¿no? También hay momentos para divertirse, para salir de fiesta, para pues pasear. Yo no tuve mucho la oportunidad de viajar tanto en la ciudad, pero sí hay lugares muy bonitos. Si alguien busca, la ciudad se llama San Juan de Terranova, en español, pues Saint John's, Newfoundland. Es una isla, ¿no? Entonces tiene unas casas muy bonitas porque todos son de diferentes colores, también en bajada. Y al frente, pues está el Atlántico allí, ¿no? Y al frente hay un iceberg, ¿no? Que todo el año está allí. Un paisaje muy, muy interesante.
te permite hacer ese tipo de cosas. Yo no sufrí tanto porque yo llegué terminando el verano, en agosto, el 31 de agosto llegué, hice toda la transición del final de verano que había sido bastante caluroso, ¿sabe qué canazo? Frío. Y luego empecé todo el otoño y me quedé una parte del invierno, ¿no? Entonces no fue tan grave como mucha gente que sí ha ido en enero, que es el otro semestre, y llegó pues con, no sé, con 1 metro de nieve, o sea, llegó a congelarse, sobre todo si eres de esta zona. Algo curioso de la universidad, y eso me pareció muy, muy curioso, es que tienen 2 bares dentro del campus. Entonces, uno estaba en un centro universitario, que es donde van pues, los de pregrado, y el otro era el bar que le llamaban el bar de graduados, ¿no? Que lleva gente un poco más mayor, más mayor de 24, ¿no? Que para ellos ya es mayor, ¿no? O sea, mayor en cuanto a nivel de estudios. Pero pues el otro tienen mesas de juego, billares, bueno, venden cerveza, venden comida, también como snacks, como papas fritas y tal cosas. Yo eso me pareció muy, muy gracioso, porque pues en universidades es impensable, ¿no? Imagino que la mayoría de universidades de Sudamérica pues eso es impensable, ¿no? Pero allá lo llevan bastante bien y siempre lo recuerdo, ¿no? Cada vez que cuento sobre esto, probablemente lo que primero menciono es esto, lo de los bares dentro del campo. Es bastante interesante porque yo me encontré también en España, en la Universidad de Valencia, también tienen ese tipo de bares, ¿no? Entonces dije, wow, ¿cómo es que existe un bar dentro de una universidad y no es tan común, ¿no? Y bueno, mira, en ese sentido, aquí hay una pregunta que dicen, no sé si nos puedes recordar un poco en general, los requisitos que tú presentaste y los beneficios, comentando que esta es una beca completa, ¿no? Que te cubre todo, ¿no? No sé si puedes comentarnos un poco así, para rápidamente, ¿qué es lo que tú presentaste? Sobre la aplicación nos mandaron unos formularios que tú tienes que llenar, bueno, con tus nombres, tus apellidos, tus estudios, que estás estudiando en tu universidad. No recuerdo exactamente todos los datos, pero además te mandaban una hoja, como una especie de compromiso, donde tú tenías que decir pues, que ibas a ir a estudiar y tal. Y tenías que poner, bueno, ellos te decían en qué ibas a estudiar, y tú tienes que investigar en la página de la universidad con la cual quieres hacer el convenio, qué cursos tienen que se parecen a los... Digamos, por ejemplo, que alguien de aquí, tus seguidores, estudia comunicación. Entonces, entra y ve si es que en esa universidad existe comunicaciones. A lo mejor no existe, pero probablemente puedas hacer, no sé, es una persona que quiere hacer comunicaciones, pero orientado al tema social. Y, por ejemplo, no sé, hay sociología en esa universidad, entonces probablemente pueda hacer una especie de cursos de sociología o antropología que le podrían servir para su perfil, ¿no? ¿Ya? Además de eso, bueno, una vez que tú investigas qué cursos te sirven, te mandan una hojita donde tú tienes que poner los posibles cursos que llevarías, ¿no? Ahí te permiten poner hasta 10 cursos, no significa que vas a llevar 10 cursos, pero te permiten escribir hasta 10 cursos, de los cuales tú tienes que ponerlos en orden de importancia, ¿no? Cuáles sí quieres llevar sí o sí, y los otros que pues, si te activan o si te los permiten llevar, podrías llevar, ¿no? Luego de eso, tienes que presentar una carta de motivación, ¿no? ¿Por qué quieres ir a la universidad? ¿Por qué quieres postular a esta beca? ¿En qué te va a servir? ¿No? ¿Qué beneficios te va a traer? ¿Qué vas a aportar tú como, bueno, ya lo saben, ¿no? ¿Qué vas a aportar tú a la universidad y tal? Y además de eso, pues nada, ¿no? En el caso, si nos pedían 2 cartas de recomendación de profesores. Perfecto. Ya, eso también me acaba de acordar. 2 cartas de recomendación de profesores nos pidieron. Y pues nada, en realidad es bastante simple en cuanto a documentación. Luego de eso, también te pedían transcrito en inglés tus notas, tus cursos, ¿no? En inglés tiene que ir. Y por ejemplo, si alguien va a postular, yo le recomendaría que lo tuviera preparado, porque no sé cómo funciona en otras universidades la burocracia universitaria, pero puede que demore, ¿no? O sea, hay gente que le demora, pues, no sé, 5 días hábiles y la fecha de postulación es en 3. Entonces, ahí se cierra y ya pues tienes que esperar hasta el siguiente año. Entonces, tener esos documentos como
ver a qué profesor le podrías pedir una carta de motivación, tus documentos transcritos, tu título transcrito, me parece que también, no, título no, perdón, tus cursos, y no me acuerdo qué otra cosa pedían, ya como dijo, fue hace bastante tiempo. En la carta de motivación, los cursos que tienes que haber investigado, cuáles te podrían servir, y bueno, el certificado de inglés si es que lo tuvieses, ¿no? Eso también iría allí. Además de eso, pues creo que nada, ¿no? Creo que nada. Perfecto. Cuéntanos un poco la contraprestación que la beca te pide. ¿Cuáles son las obligaciones que tú debes cumplir, además de, obviamente, sacar todo tu semestre a flote allá? ¿Cuáles son después de finalizar el semestre? ¿Tienes que regresar a tu país? ¿Tienes que cumplir con algunas cosas? ¿O tú quedas medio que libre? Pues en realidad regresar, básicamente, porque en realidad no es un compromiso de ningún tipo, ¿no? Bueno, el compromiso de estudiar, como dices tú, y nada más, ¿no? Aquí quería hacer una salvedad, me parece que esto es lo que preguntaste anteriormente, sobre el tema del dinero. El dinero no te lo depositan antes de ir, sino que te lo dan un mes después de llegar, ¿ya? Más o menos un mes, o unas 3 semanas, ¿ya? Yo, en mi malicia, pensé que era más que todo para que la gente no se quede el dinero y luego no vaya, ¿no? Entonces, que puede ser, ¿no? Pero en realidad sí tienes que llevar una bolsa de viaje, bueno, costearte tus pasajes y llevarte una bolsa de viaje que te permita vivir por lo que ellos te dicen. Eso por cierto está en la beca, me parece, que te indican que tienes que llevar un cierto dinero para costearte durante el tiempo que demora en llegar o desembolsarte el dinero de la beca. Ellos te llaman y ellos te dicen, oye, aquí está tu cheque, y te dan un cheque con todo el total de dinero. Y ya tú tienes que ir luego a un banco a cambiarlo. Exactamente, ¿no? Y es importante eso de ahí porque varias becas hacen eso, ¿no? Solo te van a dar el dinero cuando tú ya pises el suelo extranjero, en este caso, ¿no? Y eso es necesario para seguir los procedimientos y para garantizar de que tú vayas y hagas lo que tienes que hacer allá. Y me parece que es algo normal en la mayoría de las becas y es por eso que debemos considerar esa parte a la hora de postular a una oportunidad académica, ¿no? Vamos a ver acá si tienen alguna otra pregunta. La carrera ya la dijiste, ¿de qué se trata la beca? Acabamos de hablar, es un semestre académico. Soy colombiano, para postular, ¿cómo hacer eso de ahí? Déjame compartir acá dos cosas que Fernando nos dijo que me parecieron súper interesantes porque se aprende mucho con ciertas cosas. Tú estuviste aquí entonces, ¿verdad, Fernando? Sí. Y es le llaman La Roca, me parece. Y es algo tan extraño, ¿no? Porque cuando tú dices Canadá, tú te centras aquí, ¿no? En Ottawa, sí. En Montreal, en Quebec, Montreal, y acá el resto, pues, ignoras un poco, pero ahora tú te fuiste acá y estaba viendo y me parece súper interesante. Tú estuviste en esta parte aquí. Y la otra cosa que quería compartirles acá es la beca que estamos hablando, ¿no? Que los chicos están un poco perdidos sobre la beca. Entonces vamos a hablar un poco sobre la beca. Estamos hablando sobre esta beca de aquí. Esta beca es anual, de lo que yo estoy entendiendo en este momento. Te sirve para hacer un semestre en Canadá. Y vamos a ver acá en esta parte, ¿dónde está? Aquí en esta parte, en la parte de los criterios, ¿no? Primero, que vean que están dentro de estos países. La mayoría de personas que están aquí son de estos países, entonces no hay ningún problema hasta este punto. La otra parte que acá Fernando acabó de mencionar y que es sumamente interesante es esta parte de aquí, que justamente los aplicantes para pregrado deberán contar con este convenio entre tu universidad y la universidad canadiense, y que para suerte de Fernando pues hubo la posibilidad de hacerlo, pues él ya estaba justo acabando de firmar la universidad de él. Y aquí responde a la pregunta que yo se nos hacía, que es la universidad, que es para pregrado, aquí para posgrado. Aquí nos dice que justamente sería tal vez deseable un convenio. Sin embargo, si no lo tienes, es posible que se pueda hacer esto de aquí a través de la colaboración con un profesor canadiense. Entonces, funciona de las dos maneras para pregrado y también para posgrado. Entonces, ustedes tienen las opciones en ese punto de ahí. Y acá nosotros tenemos las fechas de aplicación, ya son prácticamente en marzo de cada año. Y la parte de los valores que nos acabo de mencionar, que nos decía Fernando, ¿no? Que esto es lo que él recibió, que son los $7,200 canadienses. Y para maestría hay los $9,700 también. Y aquí ellos nos dicen que también podría haber hasta de $500. Entonces,
No sé si tú los recibiste, pero bueno, aquí tenemos la vista y tenemos todo el resto en que tú puedes gastar. Entonces, prácticamente es una beca completa. Anótenla aquí, chicos, porque es una beca bastante interesante. ¿De cuánto? Disculpa que te interrumpa, Omar. Sí. Me parece que lo que dice ahí es que la universidad te puede pedir Ajá. $500 de ese fondo. No, no te los dan, sino te los piden. Deja ver dónde está esa parte. Aquí yo no la leí bien. Ajá, perfecto. Perfecto. Entonces, esa parte de ahí, pues son los dos valores, y como aquí nos acaba de aclarar Fernando, pues existe esa posibilidad. De cuánto debe ser la bolsa de viaje, dice. Más o menos, ¿cuánto tú recomiendas para tener eso de ahí? Bueno, además de los boletos aéreos, yo llevé $500. No fue mucho, pero también quiero explicar aquí una pequeña salvedad, y es que yo reservé mi housing, bueno, la casa donde me voy a quedar. Esa es otra recomendación. Si alguien viaje, le tiene que ir con ya reservado un lugar donde vaya, ¿ya? Porque luego llegar y empezar a buscar puede ser un problema bastante grande. Bueno, aparte que es un gasto extra porque tienes que pagar Además de ser hotel más y caro, tal. ¿no? Además de ser más Tienes que caro. pagar. Puedes encontrar algo barato, pero bueno, hasta que encuentres, pues también te pasas unos cuantos días pagando pues entre $60 y $80 en un hotel normal en Canadá. Entonces yo había encontrado, la universidad cuando ya nos aceptó, primero nos mandó una carta de aceptación a la universidad, ¿ya? ¿Ya? Y luego nos mandaron, ya cuando nos habían aceptado la beca, nos mandaron un montón de información del tipo, pueden buscar en esta página para ver housing, scouts, donde se pueden quedar. Y yo buscando un día, me parece que ya me habían aceptado, entonces ese mismo día me puse a buscar. Nos dieron una especie de intranet y tal, también ahí te ponen avisos y tal. Funciona bastante bien como red universitaria porque te enteras de todo, ¿no? O sea, de todo lo que pasa te lo van anunciando. Y justo vi un link, entré y vi una casa, y el chico estaba arrendando 2 cuartos porque las 2 personas que vivían ahí se iban a ir a vivir a otro lado por un semestre también. Entonces, bueno, le escribí, me dijo, sí, te mando las fotos, me mandó unas fotos y tal. Y bueno, ya, yo llegué a ese lugar, pero yo le dije que estaba ganando esta beca y que no le iba a poder pagar antes de llegar, o ni por último, ni siquiera llegando. Entonces, tenía que pagar, sí, recuerdo muy bien que mi housing me costó $450 por mes sin servicios. ¿Ya? ¿Ya? O sea, imaginen, ya un cálculo, 450 por mes por 5 meses, 4 meses medio y pico, ya, pero pone 5 más servicios que durante el periodo en que estuve al inicio no hacía mucho frío, lo que más se gasta es en calefacción, hace muy ¿Ya? frío, porque el agua en la ciudad donde yo vivía era gratis, no pagabas agua, pagabas electricidad y me parece que gas. Entonces, pues al final el último mes pagué como unos 520 creo, o sea, como $70 de servicio. Antes pagabas como 30, ¿no? Bueno, Perfecto. llegué y le dije al tipo, mire, ¿sabes qué? Ya llegué, estoy en la casa, pero mi beca me la dan en 3 semanas. Te voy a pagar, pero ahorita no tengo plata porque el único dinero que tengo es para sobrevivir. Y me dice, ya, está bien, no te preocupes, porque sé que estás en la universidad. Bueno, yo tuve suerte. No sé qué tan flexibles podrían haber sido otros Exacto. landlords, pero en mi caso sí funcionó de esa manera. Entonces, además yo vivía un poco lejos de la universidad, que parecía cerca en bus, pero en realidad era muy lejos caminando porque era como 1 hora y media caminando y en bus eran 15 minutos, ¿no? Entonces yo tenía que pagar tarjeta de bus, tenía que pagar pues mi comida y tenía que pagar, tuve que comprarme algunas cosas por ahí que necesitaba, que no había podido llevar de acá y que tenía que comprar. Pero sí, yo recomendaría pues que alguien lleve, no sé, dependiendo, como digo, qué tipo de contacto haga, si es que va a pagar su casa desde acá o no. Y Tal vez depende mucho de la entre... calidad de vida que la persona está acostumbrada a vivir también, Sí, ¿no? también, en realidad puedes conseguirte housings de, no sé, $250, pero las casas huelen a humedad, o sea, te dan el sótano, no es muy bonito. Yo tuve la oportunidad de vivir en una buena casa porque además la casa era de un ex profesor de la universidad. Ya. Ya, entonces a la que yo iba, ¿no? Fue todo bastante curioso.
pero sí, depende, pues no hay gente que quiere un cuartito pequeño y también conocí gente que vivían 8 en una casa que tenían que vivir 4 y vivían bien, ¿no? O sea, pagaban mucho menos, pero ya estaban, ¿no? Podría decir que tal vez unos $1,000 si es que te piden pagar tu casa, ¿ya? Pero si no, como fue en mi caso, yo estuve con $500, creo, me parece, 500 o $600, no recuerdo bien, que en realidad no los gasté todos porque gasté 250 en la tarjeta Ya. de bus. Bueno, en mi universidad costaba ese precio por todo un semestre, infinidad de viajes, podías ir a cualquier lado, 250. Y luego pagué pues la comida, que tampoco gasté mucho porque como sé cocinar, entonces no gastaba demasiado dinero en Perfecto. ese tipo de cosas. Una de las recomendaciones que generalmente yo hago, porque es bastante difícil decidir, ¿no? ¿Cuánto llevo, cuánto no llevo? Una de las recomendaciones que yo hago es justamente llevar un mes del cual te paga la beca. Entonces, ellos ya hicieron ese cálculo de cuánto te costaría vivir en Canadá, de cuánto, bla, bla, bla. Entonces, ya tienen, ¿no? Por ejemplo, te dan 7,200 dólares para los 6 meses. Estamos hablando de $1,200 por mes, que es justo lo que tú recomiendas, ¿no? Unos $1,000 ya es suficiente para cualquier eventualidad que pueda pasar por ahí. Entonces, esa sería la recomendación y me parece bastante acertado. Un valor de $1,000, $2,000 tal vez es un poquito de lujo, pero te permite estar un poco más tranquilo. Y aquí una recomendación que tú hablaste que me parece súper interesante es el hecho de buscar un lugar agradable para vivir. ¿Por qué? Porque primero tú vas a estar una estancia corta ya, y así sea 2 años, si vaya a hacer una maestría, vas a regresar a tu país. Entonces, vamos a aprovechar esa oportunidad de una manera en la cual tú realmente te despiertes y veas algo bonito en una casa, veas a algunos colegas, aquí como tú dices, te despiertes y te levantes en el sótano y digas, no, ahora me tengo que ir a la universidad. Y es importante hacer eso porque yo ya lo hice, yo ya viví en lugares así sumamente baratos para poder ahorrar eso de ahí, pero tú después vas perdiendo calidad de vida, no te gusta el lugar donde estás, y ahí yo digo, no, es mejor tal vez invertir un poquito más y tú estar en un lugar más cómodo, ¿no? Que es lo que tú acabas de comentar. Había diferentes precios, ¿no? Como dices tú, depende de lo que quieras. Yo no soy una persona, la verdad, de muchos lujos. A mí me importa que el baño esté limpio y ya, ¿no? Y que tengas una cama donde dormir y todo muy bien. Y, Pero eso yo no lo sabía, la verdad, eso de que había lugares que tenían como mucha humedad y tal, me lo fueron contando algunas personas que vivían allí, ¿no? O sea, conocí a un chico, un señor de Colombia que era enfermero y era peluquero al mismo tiempo y él me decía, pues las casas que están enfrente de la universidad, que eran ahí a un paso de la universidad, me dice, están en muy mal estado, ¿no? Y por fuera se veían muy bien, ¿no? Es la típica casa así tipo de suburbio y tal, pero por dentro pues estaban en muy malas condiciones, ¿no? Olía mucha humedad. Incluso la casa en donde yo vivía era muy bonita, el sótano olía muy, muy fuerte a humedad porque, bueno, esto es una isla, ¿no? Entonces, la humedad era parte de eso. exacto. Pero, sí, como dices tú, ¿no? Otro consejo por ahí, que tal vez no lo han preguntado, pero podría agregarte es que alguien se vaya sabiendo cocinar. Eso te va a ahorrar mucho dinero, sobre todo Sin duda alguna. claro, si la preocupación de la persona que está aplicando al inicio, sobre todo, no sé, por ejemplo, me voy con muy poco dinero porque no sé, no conseguí quien me pudiera prestar, eso te va a salvar mucho. Yo pregunté a un profesor antes de irme, porque había justo un profesor canadiense trabajando en la universidad donde yo estaba, y él me comentó que más o menos él se podía gastar entre $80, entre 60 y $80 semanal. Luego consulté con unos amigos que yo tenía en Canadá y me dijeron también entre $70, pero en realidad creo que eso es para el estilo canadiense, ¿ya? Uno que tal vez vive con menos o está acostumbrado a menos. Yo gasté muchísimo menos. Principalmente para Eh, nosotros latinoamericanos que estamos acostumbrados a la vida sencilla, a comer sí, allá con pues, $1 y cosas así, se sí, vuelve sí. mucho más sencillo, ¿no? Y como te dije, no, hay que saber cocinar. Yo, por ejemplo, la primera semana pues gasté como, no sé, como $40 porque compré como lo poco de verduras que era lo más barato que podía comprar, porque las verduras ahí eran muy caras, compré harina, compré cosas así. No compré lujos, o sea, no, yo sabía que había cosas que eran muy caras y que probablemente aquí podía conseguir mucho más baratas porque es parte de mi dieta, pero ya no lo eran, entonces definitivamente que no compraba. Pero sí conocí también gente de otros países que su cultura es tan fuerte que no podían vivir sin eso, ¿no?
¿no? Por ejemplo, conocí a algunos brasileños que no podían vivir sin, me parece, había una especie de fruta, creo que era limón o una cosa así, y gastaban el dinero, porque era carísimo además, gastaban el dinero comprando eso, ¿no? Ellos no podían vivir sin eso. Entonces, yo decía, bueno, ya lo voy a volver a comer cuando regrese en 5 meses, no me va a pasar nada, no me voy a morir ni nada. Exacto. Y lo digo como consejo, como cosa curiosa, porque, pues no sé, hay gente tal vez en otros países que tiene una comida muy típica y no la va a encontrar, y si la encuentra, pues le va a costar un ojo de la cara. Yo siento que no vale la pena, la verdad, sabiendo que vas a regresar a tu país a volver a comer por cantidades, Y, eso no tiene sentido. y no tiene sentido, como tú dices, porque si yo voy al extranjero, yo voy a ver qué es lo que tiene esa cultura, voy a ver qué es lo que hace un canadiense, qué es lo que hace un brasileño, qué es lo que hace un europeo. Es Y lo no que voy a comen, irme, ¿no? exacto, y no voy a irme a buscar mi comida en ese lugar, ¿no? Y para eso, pues como tú dices, no, ya aprende a cocinar, cocinas un poco cuando tengas ganas de comer tu comida, pero intenta ese consejo que tú dices, ¿no? Que son consejos de vida y solo lo pueden dar personas que ya viajaron. Intenta consumir un poco los productos canadienses, intenta un poco vivir esa cultura. Y otra de las cosas que yo puedo decir así a modo de estudiante y por experiencia también, yo, Omar, diría, intenta vivir un poco alejado de la ciudad e intenta vivir un poco en un lugar atractivo, alejado de la universidad e intenta vivir en un lugar atractivo, porque tú ya vas a estar en un estrés, casa, universidad, casa, universidad, casa, universidad, y muchas veces las universidades son apartadas de la parte bonita de la ciudad. Entonces, como que cuando tú quieres irte tal vez a tomar un jugo o ir a un restaurante, tienes que pedir un taxi que te va a salir caro, tienes que pedir un montón de cosas, o es muy lejos de ese lugar. Entonces, es mejor pensar en esa parte estratégica, ya que después cuando tú vas a transportarte a la universidad, tú compras una tarjeta que generalmente hay en esos países que te permiten 50, 60, 70 viajes, y tú ya vas y vienes y te sale súper barato y tú haces ese trayecto de universidad. Yo, Omar, pienso de esa manera. Hay muchas personas que dicen, no, hay que vivir cerca de la universidad, pero sí, dentro de estas experiencias académicas, la universidad es una parte y hay otra parte que es la cultural, que también hay que saberla aprovechar, y yo muchas veces no la aproveché en varios países que yo estuve, y es por eso que siempre hago énfasis en aprovechen esas oportunidades también culturales que son bastante enriquecedoras, ¿no? Fernando, ¿tienes algunas últimas palabras, algunos consejos ya para irnos despidiendo de esta clase? ¿Qué es lo que nos podrías agregar? Y algún Bueno, no consejo si sé, quieres. a los chicos que se animen a esta beca, primero lo que ya habíamos comentado, investigar si tienen el convenio, prepararse muy bien en cuanto a inglés. Hay gente que todavía le cuesta y pasa en todos los lugares, pero el inglés te va a abrir muchas puertas. Para mí fue una gran bendición el poder dominarlo al nivel académico que necesitaba. Ir con la intención de estudiar, pero también divertirse, o sea, ni mucho de lo uno ni mucho de lo otro. Aprender habilidades básicas como cocinar, lavar. También conocí gente que no sabía y que ha aprendido allá y que le costó mucho, y si no quieren verlo pues por un tema de habilidad, al menos véanlo por un tema económico, porque es muy caro. Además de eso, pues ir con una mentalidad muy abierta, porque van a encontrar de todo tipo de personas, entre las buenas y malas, sobre todo las buenas, pero con diferentes, pues con diferentes ambientes, donde crecen diferentes ambientes, con diferentes ideas y tal. Y a veces cometemos el error de dentro de todo, inconscientemente querer imponerlo, ¿no? Y no es lo más adecuado. Hay que ir a escuchar a las otras personas cómo han vivido, cómo han crecido, aprender de ellos, aceptar lo que nos convenga, lo que queramos, nos va a servir mucho, y bueno, nada, disfrutar la experiencia. Quería mencionar una última cosa que no la había mencionado al inicio y que me había pasado. Tienen que ser muy pacientes, ¿ya? Y lo digo porque esta beca demora mucho en salir, ¿ya? Nosotros postulamos, en esa época fue en abril, me parece. También algo así como fines de marzo, inicios de abril, ¿ya? Entre que postulamos eran como una semana, 10 días, cerró la convocatoria y no nos enteramos de nada más. Nos mandaron un mensaje, porque ya estábamos preocupados, dijimos, ya no nos eligieron. Nos mandaron un mensaje, esta oficina que te había comentado, y nos decía, chicos, nos han mandado que ustedes han pasado al siguiente nivel, ¿no? Y nos mandaron un código. Ya estábamos en carrera todavía. Eso fue en mayo. Ya, mira, desde más o menos marzo y abril, mayo a fines de mayo.
De ahí no supimos más. A inicios de junio o fines de junio nos mandó una carta a la universidad diciéndonos que nos habían aceptado ellos como universidad. O sea, si nosotros queríamos ir por nuestra cuenta, Estaban podíamos irnos aceptados. y no pasaba nada, y nos daban la bienvenida. Y hasta ahí todos dijimos, bueno, no hay plata, no podemos ir, pero ya nos habían aceptado, ¿no? Pues incluso nos mandaron nuestros códigos y tal. Y recién nos enviaron la confirmación. Yo también ya pensaba que ya la beca ya fue, como decimos aquí en Perú, ya fue, ¿no? O sea, ya pasó la oportunidad, no nos habían elegido. Y un día así de la nada, a fines de julio, nos envían un correo diciendo, felicitándonos primero que ya habíamos accedido a la beca, ¿no? Entonces, son unos 4 meses, 3, 4 meses más o menos, que hay que esperar. No se desanimen hasta que no les digan, no les damos la beca, ¿no? Porque sí es una carrera de largo aliento. Yo incluso en un momento en que ya me olvidé de eso, me dije, no, en serio, parece chiste, pero en realidad haya pasado tanto Ya ha tiempo pasado tanto tiempo que tú y que dices, yo capaz ya que hasta nunca vuelven a hablar sobre eso, ¿no? nos mandaron una carta aceptando la universidad y dije, de veras que habíamos postulado esto, ¿no? Ya ni me acordaba, ya había seguido con mi vida normal y tal. Y recién al final nos dieron la beca, ¿no? Y ahí sí fue la alegría completa porque ya estábamos ahí. Ahora, luego vino el otro tema, y es un tema ya de entre países, ¿no? Que es el tema de las visas. Nos dijeron que teníamos que conseguir la visa en un 2x3, y eso fue un poco incómodo en cierto modo porque, claro, nos dan la beca muy tarde y tenemos que viajar ya, ¿no? Sí, Entonces nos daban muy exacto. pocos días para tramitar todo. Yo, por ejemplo, no soy de Lima, entonces tenía que haber viajado a Lima para presentarnos. Luego nos dijeron que no había ningún problema, que simplemente mandáramos los documentos. Y sí puedo decir que en realidad nos ayudaron bastante. Bueno, los compañeros de Lima que fueron nos ayudaron mucho, pero además de eso, como es una beca de estudios por un periodo específico, no vas a tener mucho problema. Ya no te piden tipo como que tener dinero en una cuenta y tal, como en algunas otras becas, en algunas otras visas sí te piden. Eso no hay ningún problema. Ellos te la dan, incluso te dicen 10 días, pero en realidad nosotros nos la dieron en 2. Así que, no sé cómo funciona cada embajada en cada país, pero en el caso nuestro fue así. Nos decía, en la página web decía 10 días, nosotros pensamos que no íbamos a llegar a Canadá porque ya teníamos que llegar al inicio de clases, y nos lo dieron en 2 y pudimos viajar tranquilamente, ¿no? Para poder recién comprar el pasaje y tal, ¿no? Así que bueno, eso nada más. Y Creo que ya no puedo decir nada más aparte de eso. Aquí me sale una pregunta, claro que sí puedes decir. Me nació una pregunta, mira, ¿cómo funciona la universidad al regreso? ¿Tú perdiste un semestre? ¿La universidad te convalidó esas materias? ¿Cómo funciona? Ese es un punto importante y me parece interesante de que nos puedas contarnos, ya que la universidad tiene un convenio. Me imagino que de alguna manera tú vas a poder validar esas materias que tú hiciste en el extranjero en tu universidad, ¿no? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, a ver, eso en realidad depende un poco mucho de los cursos que elijas, por eso ellos te piden, ¿no? Yo creo que también cuando te piden estas opciones que tú mandas, es para ver si en realidad vas a ir a estudiar cosas que te puedan servir, ¿no? O si simplemente pues vas a tomar cursos como libre, ¿no? En mi caso, yo elegí cursos relacionados con educación general y luego elegí un curso de idiomas que era alemán, ¿no? No me objetaron nada, solamente al momento de llegar sí hubo una especie de confusión con los horarios porque hicieron un cambio de horarios ellos, entonces nos reprogramaron todo, pero claro, al final ellos te mandan un certificado a ti, te lo mandan por correo, y le mandan un certificado a tu universidad en físico, ¿no? Diciendo pues que has cursado y qué notas tienes. Ahora, lo de la convalidación, yo creo que ya depende de la universidad de origen, ¿no? Si ellos aceptan o no convalidarte los cursos, ¿ya? La mayoría de alumnos que nos hemos ido, hemos tenido que perder algún curso porque no todos los cursos son iguales. Entonces hemos tenido que retomarlo el siguiente año o al siguiente semestre, por ahí hacemos, como decimos, una jugada para que la facultad nos dé la facilidad de llevarlo otra vez por asesoramiento o algo así. Pero nada, igual mucha gente si tiene miedo de perder un semestre, yo les diría esa es la otra pregunta que no tengan miedo y que igual hagan la beca, porque esta oportunidad vale más que un semestre en tu universidad. El tiempo lo vas a recuperar en cierto modo, o sea, no hay nadie que te diga tienes que hacerlo en 4 años, en 5 años, y si no ya fracasaste, eso es mentira.
Entonces, si te demoras un semestre más, por haber tomado una muy buena oportunidad internacional de conocer gente de todo el mundo, de aprender cosas diferentes, yo creo que bien vale quedarse un semestre más en la universidad. Esa es mi apreciación particular. Al menos yo lo vi así y yo lo hice así, porque a mí me dijeron, Fernando, si tú te vas, tienes la opción de perder, bueno, que está la posibilidad de que pierdas un semestre. Yo dije, no, yo igual me voy, no importa que me tenga que quedar un año, o sea, no importa, porque esta oportunidad no iba a volver a aparecer. Y en realidad, desde ese momento no ha vuelto a aparecer. Entonces, yo me habría lamentado muchísimo. Y habría sido uno de los grandes lamentos de mi vida, o de arrepentimiento de mi vida, no haber tomado la beca por miedo a quedarme un año más o un semestre más. Así que si alguien tal vez lo ha pensado de esa manera, yo le diría que se mande sin miedo, que lo tome. El tiempo lo van a recuperar, el tiempo en la universidad lo van a recuperar. Así que esta beca lo vale muchísimo, lo vale por mí. Que eso probablemente. Perfecto, esa es una excelente recomendación y eso es lo que te iba a preguntar después, ¿no? Que muchas personas dicen, no, yo no puedo entonces ir porque voy a perder un semestre, pero sí, vas a perder un semestre, pero vas a ganar mucho, muchísimo más. Vas a ganar mucho a cambio de eso. E incluso cuando tú regresas con una mentalidad completamente diferente y tú después te vas a terminar graduando, vas a tener tu profesión, pero ese background, esa experiencia que tú adquiriste allá, pues no va a volver y como tú dices, es difícil que tú puedas tener esa oportunidad nuevamente, ¿no? Fernando, yo quería primeramente agradecerte a ti por ese tiempo, por esa disposición de ayudarnos aquí en esta conversa. Nosotros vamos a editar después de este video, lo dejaremos en YouTube para un nuevo cuadro de becarios en el mundo que vamos a hacer. Sin duda alguna esto ayudará bastante, seguramente habrán becarios aquí de esta beca que se habrán enterado por ti y por tu experiencia sobre esa beca de ahí, chicos que ustedes se enteraron por esta experiencia. Vengan acá, después regresen y digan, yo me gané nuevamente esa beca y fue gracias a ese en vivo que ustedes hicieron y yo me enteré de la beca, postulé y gané la beca y así pues cada vez seguimos colaborando un poco más, ¿no? Y aquí abajo también va a estar el enlace de la beca para que ustedes puedan simplemente hacer un clic, puedan revisarlo, adáptense a las nuevas condiciones, ahí están las universidades, busquen los convenios, para pregrado funciona de una manera, para posgrado funciona de otra manera. Sin duda alguna, aquí tenemos a una persona que lo hizo, tenemos a una persona que muestra que es posible, entonces probablemente el proceso va a ser un poquito más complejo, va a ser un poquito más difícil, necesitamos inglés, necesitamos esto de acá, pero si fuese fácil, lo que siempre digo, no todo el mundo lo haría. Entonces, es por eso que nosotros no podemos encontrar a 100 Fernandos que vengan a estar hablándonos todos los días de que ganaron esa beca. Si bien sí los hay, pero no sabemos en dónde están y también no se lo puede hacer de manera tan sencilla, ¿no? Entonces, chicos, la prueba de esto es justamente que esto es posible. Aquí tenemos a Fernando, un chico de Perú, que lo consiguió. Y les invito a que ustedes también pues postulen, se animen a postular, ganen esa experiencia universitaria y después pues regresen por acá a también contarnos un poco su experiencia. Fernando, de mi lado yo solamente voy a parar de retransmitir y grabar y después nosotros nos despedimos por interno. Sí, chicos y chicas, un fuerte abrazo para todos ustedes y muchas gracias por su atención. Y Fernando, si quieres adicionar algo y despedirte, pues puedes hacerlo. Pues nada, agradecerte la oportunidad, la primera vez que hago en vivo y ahora me siento importante. Además de, sí, en serio, estaba muy nervioso antes, pero bueno, además de eso, yo dejé mi comentario en tu publicación, así que si alguien por ahí tiene alguna duda, pues me puede comentar ahí nada más y yo encantado de ayudarle en lo que me acuerde y en lo que pueda. Y nada, como tú igual soy muy abierto a responder las preguntas que las personas que estén interesadas quieren hacer. Igual, repito otra vez, anímense, pierdan el miedo de que tienen que terminar en cierto tiempo porque así la sociedad nos ha dicho que tenemos que terminar en ese tiempo. Mentira. Hay que tomar riesgos y nada, van a agradecérselo a su persona que tomó la decisión en ese momento para mejorar, ¿no? Así que nada, solamente agradecerte también la oportunidad y saludos desde Perú. Saludos chicos, chao chao y ya traeremos a más becarios por acá. Un abrazo y hasta la próxima. Chao chao.